Hola, bienvenidos una vez más a esta nueva serie que hemos titulado Mi propósito en la vida. Y es que todos nosotros de alguna u otra forma estamos en una búsqueda en nuestra vida, en la existencia. Nos hacemos preguntas con respecto a nosotros mismos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Esta es una pregunta, mi propósito en la vida, que ha intrigado a muchos hombres durante toda la historia de la humanidad. Los grandes filósofos incluso han tratado de hallar respuesta a esta pregunta. Y hoy traemos para ti esta nueva serie donde pretendemos y queremos ofrecerte algunas ideas y algunos planteamientos que pueden ser útiles para ti a la hora de descubrir tu propósito en la vida. Si te estás preguntando para qué estoy aquí en la tierra, cuál es el propósito de mi vida, de dónde vengo, hacia dónde voy, si has llegado a un punto en tu vida donde te estás haciendo muchas preguntas y no tienes respuesta, esta serie es para ti. Esta serie es para aquel que está buscando estas respuestas y está buscando claridad para continuar en el camino, en el resto de vida que tiene por delante. ¿Alguna vez te has perdido? ¿Alguna vez te has extraviado en un viaje, en un paseo, en algún trayecto, una travesía? A mí me pasó con un grupo de amigos en una cueva llamada la Cueva de la Pionía, que se encuentra en el estado Lara, en Venezuela. Esta cueva no es muy conocida, pero sí lo que es famosa es una cascada que está muy cerca de ella, le llaman la Cascada del Vino por el color de sus aguas. Cercano a esta cascada está esta cueva de la cual te hablo, y un día mis amigos y yo fuimos a esta cueva, cueva natural obviamente muy oscura, y no tomamos las previsiones necesarias para entrar en la cueva, no somos expertos en esto, simplemente fue una ocurrencia de amigos. Y nos metimos en esta cueva y bueno, empezaron a fallar las linternas y luego de que teníamos como una hora internos en ella, no hallábamos por dónde salir, no reconocíamos el camino de regreso, estábamos desorientados. Y sabes, cuando te pierdes, comienzan a ocurrir una serie de cosas en ti o empiezas a tener una serie de sensaciones. Una de las cosas que no entendemos es que, bueno, no sabemos que nos estamos perdiendo cuando nos estamos perdiendo, ¿ok? Mira, no nos damos cuenta en qué momento fue que giramos hacia la izquierda o hacia la derecha y comenzamos a perdernos. Cuando te estás perdiendo, no sabes que te estás perdiendo, y cuando te das cuenta de que estás perdido, llevas mucho tiempo ya perdido. Y cuando esto nos ocurre, cuando nos perdemos, cuando estamos extraviados, nos ocurre que comenzamos a experimentar una serie de emociones, sentimientos, ciertos estados de ánimo, como por ejemplo, lo primero que ocurre cuando nos perdemos es confusión. Cuando estamos perdidos, cuando estamos extraviados, es confusión. Es decir, no sabemos cuánto tendremos que retroceder, no nos dimos cuenta en qué momento fue que nos salimos del camino verdadero o el camino que de verdad es el que nos lleva o nos trae, que nos pone de regreso a donde queremos ir. Lo primero que hay es confusión. Lo otro que se experimenta luego de esta confusión es frustración. ¿Por qué? Porque queremos salir de esta situación rápidamente. Queremos volver otra vez al camino correcto, pero no encontramos la forma. No sabemos cuánto tiempo nos tomará volver al camino correcto. No sabemos en qué parte comienza ese camino correcto, porque nunca nos dimos cuenta tampoco en qué momento tomamos el camino errado. Así que se experimentan una serie de frustraciones. No solo entonces confusión y frustración, sino que luego sobreviene la incertidumbre. Comienza una serie de preguntas como por ejemplo, ¿y cómo haremos para salir de aquí? ¿Y qué pasará si no podemos encontrar el camino correcto? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Quién va a saber? ¿Cuándo nos van a encontrar? ¿Cuánto tiempo nos llevará?
para finalmente entonces, luego de la incertidumbre, comenzar a experimentar miedo, comenzar a experimentar temor. Temor porque no sabes si podrás regresar a salvo, no sabes qué tiempo te llevará. Lo otro, si caerá la noche, si alguien vendrá a buscarnos o a rescatarnos. El miedo se apodera de ti y entonces todo comienza a ser más difícil, todo comienza a ser más apremiante, toda decisión que debes tomar o necesitas tomar en ese momento se vuelve realmente crítica. Ahora, ¿sabes qué? No conocer tu propósito en la vida es igual a estar perdido, es igual a estar extraviado. Cuando tú y yo no conocemos nuestro propósito en la vida, realmente vamos a estar extraviados, vamos a estar perdidos, vamos a sentirnos confundidos, vamos a sentir frustración, vamos a sentir incertidumbre y quizás tú has llegado al punto de tu vida donde, bueno, peleaste por tus objetivos, por alcanzar algunas de tus metas en la vida. Quizás ya eres un profesional, te preparaste y eres un profesional y te preguntas, ¿y ahora qué? Quizás te hiciste profesional y formaste una familia y ya compraste tu casa y tienes a tu cónyuge y tienes a tus hijos y vas al trabajo y cobras tu sueldo y pagas las cuentas. Pero en las noches te comienzas a hacer la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Esto es todo en la vida? ¿Esto es todo en la vida? Quizás has alcanzado algunas de tus metas, pero por extraño que parezca, te sigues preguntando, ¿y qué de mi propósito en esta vida? ¿Qué de mi propósito en esta existencia? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué nací? Necesito encontrar esto. Y muchas cosas entonces pueden que se hayan vuelto como rutinarias, incluso hasta falta de sentido en tu propia vida. Ya has alcanzado el estándar que la cultura o la sociedad de alguna u otra forma nos ha impuesto o modelado, pero sigues haciéndote preguntas que te inquietan para las cuales no tienes respuestas. Así que mi propósito en este día y en este momento es ayudarte a entender un poco más acerca de tu propósito en la vida y de que puedas tener mayor claridad. Y lo que quiero que sepas hoy es esto. Ignorar el propósito de mi vida es igual a estar perdido. Cuando yo ignoro el propósito de mi vida, da lo mismo y es igual a estar perdido. ¿Sabes? Porque cuando no tenemos una claridad acerca de quién soy, para qué estoy aquí, cuál es mi propósito, a qué me debería dedicar y a qué no, en qué cosas realmente debería invertir mi tiempo y en cuáles no, mi dinero, ¿en qué debería invertir mi dinero y en qué cosas no? ¿Cuáles son las cosas que realmente a las cuales me puedo dedicar, en las cuales me puedo enfocar, que van a traer mayor satisfacción a mi vida, me van a hacer sentir pleno, harán que disfrute de una vida emocionante, desafiante y con propósito? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Sabes? Cuando tú y yo no tenemos esto, entonces parece que todo pudiera estar perdiendo el sentido. Y es igual a estar perdido, es igual a estar extraviado. Y saben, las personas no se pierden a propósito. Las personas no se pierden porque lo planean o porque quieren. Seguramente tienes un amigo, un compañero, un conocido, quizás es tu cónyuge, o eres tú mismo que continuamente te estás perdiendo. Hay personas que son malas para las direcciones. Por más que tú le explicas cómo llegar a un lugar, siempre olvidan algo, se pierden, son malos para ubicarse en el espacio, son malos para saber y orientarse, ¿no? Ese norte, sur, este, oeste, y siempre se les dificulta. Quizás tú eres una de esas personas, ¿sabes? Pero estas personas no lo hacen a propósito. Igualmente, cuando tú y yo no conocemos nuestro propósito en la vida, para qué estamos aquí en la tierra, la vida se nos va a volver confusa. Y nadie es culpable realmente de que quizás te sientas así, confundido, extraviado, como con falto de sentido
en los aspectos esenciales de tu vida, pero tú eres el único o eres la única que puede ocuparse de eso, que puede darle respuesta a todas estas cosas. Y mi propósito contigo en este tiempo es poder proveerte algunos lineamientos y algunas ideas que puedan empoderarte, que puedan traer claridad a tu vida acerca de mi propósito, tu propósito en esta tierra. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son nuestras opciones a la hora de descubrir nuestro propósito en la vida? Sí, ¿cuáles son las opciones a la hora de buscar respuesta en la vida acerca de mi propósito? ¿Cuáles son las opciones que tenemos? La primera de ellas, y yo creo que aquí la gran mayoría entra en esta categoría, tiene que ver con especular. La mayoría de nosotros lo que hace con respecto a la pregunta, ¿cuál es mi propósito de vida? Es especular, ¿sabe? Sacamos conclusiones de lo que algunas personas nos refirieron, de lo que nuestros adultos nos enseñaron mientras nos formábamos, mientras éramos niños. ¿Sabe? La gente suele decir, bueno, yo creo esto, yo pienso aquello, mi opinión con respecto al propósito de vida es tal cosa, y siempre vas a encontrar una serie de declaraciones que caen en la categoría de especulación. Comenzamos a especular, porque realmente es difícil encontrar respuesta a todas estas preguntas acerca de nuestra existencia. Algunos dirán que tienes que buscar dentro de ti, en tu interior es donde están esas respuestas, pero muchos se preguntan ¿y en qué parte? Porque no las encuentro, no las sé. Algunos dirán que tienes que empezar en ti, otros dirán que tienes que empezar fuera de ti. Y siempre te van a sobrevenir muchas opiniones y muchas opciones, pero todas ellas están en la categoría de la especulación. Es como cuando vamos a la tienda y compramos aquel aparato y lo trajimos a la casa y entonces abrimos la caja, sacamos este aparato electrónico que habíamos comprado, es algo nuevo, nunca lo habíamos usado, no sabemos específicamente cómo funciona y entonces lo sacamos afanosos, emocionados, ahí está toda tu gente, toda tu familia alrededor porque hay un nuevo aparato en la casa y de inmediato tomas el cable de la corriente, de la alimentación, lo conectas en la parte de atrás y luego lo pones en la toma de corriente y pulsas cualquier botón y las luces se encienden muy fuertemente, luego se apagan de golpe y comienza a oler a quemado. Todo el mundo se queda impresionado así, le preguntan a esta persona, ¿qué hiciste? Y luego el niño saca de la caja un manual que trae una hoja en rojo que dice, no conecte el aparato antes de leer el manual. Y cuando te das cuenta ya es demasiado tarde. Cuando se trata de encontrar propósito o respuestas para mi propósito en la vida, es igual. Dios es el creador, así como el aparato tiene un creador y solo el creador del aparato te puede decir cómo funciona, o la opción que tienes es leer el manual. Así que Dios en este caso es el creador y el manual es la palabra de Dios. La opción que Dios nos da, la opción que nos presenta Dios es que podamos conocerle personalmente a Él y también podamos entender lo que Él nos deja dicho en su palabra. Pero la pregunta es, ¿por qué tendríamos que considerar lo que Dios dice? ¿Por qué tendríamos que considerar lo que Dios dice? Depende cómo tú te hayas relacionado con Dios, porque algunos de nosotros nos mostraron a un Dios o con el cual aprendimos a relacionarnos como un padre que está molesto y enojado con nosotros. Algunos ven a Dios como el tipo rudo que viene a imponer su propia voluntad sobre cada uno de nosotros y no nos pregunta nada. Él solo quiere que tú y yo y todos nosotros hagamos su voluntad y lo que tú y yo pensemos y todos nosotros pensemos y sintamos, a Él no le importa. Algunos nos hemos relacionado con Dios desde esa posición, desde esa postura.
Algunos de nosotros nos enseñaron o nos mostraron que Dios era un Dios castigador, era un Dios que está enojado contigo porque tú has hecho cosas malas, porque tú has pecado. Y lo que sentimos con respecto a Dios es culpa, es culpa. Es como que le debemos algo siempre y nunca terminamos de pagar. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacamos esa idea? Y por eso el rechazo primario de por qué voy a considerar lo que Dios tiene que decir acerca del propósito en la vida. Además, somos libres, existe el libre albedrío. Pero la pregunta con ese libre albedrío es, ¿realmente tenemos libertad? ¿Realmente existe el libre albedrío? Porque mira, si yo pudiera vivir una vida independientemente de lo que Dios establece, de sus principios, y me fuera bien y terminara bien librado, eso sería una opción y eso sería libertad. Pero lo que hemos visto es que cientos y cientos de hombres y mujeres han tratado, después de sus especulaciones, crear su propia forma de cómo encontrar el propósito en la vida, de establecer sus propias metas, sus propios estilos de vida, sus propios propósitos, y terminaron muy mal. En realidad, si decidimos ignorar lo que Dios establece conforme a los principios de la vida, terminaremos muy mal. Y tú y yo y todos nosotros somos testigos. Hemos visto a hombres y mujeres con grandes talentos, con grandes oportunidades, famosos, con dinero, que terminaron muy mal. Actrices, actores, cantantes, famosos, que tenían un talento extraordinario. Seguramente tú conoces muchos de ellos. Actores que hemos admirado por su trabajo, por sus habilidades, por sus dones. Eran famosos, tenían talentos, eran ricos y terminaron con una forma de vida extrema. Víctimas del alcohol, víctimas de la depresión, víctimas o adictos a las drogas, con sobredosis terminan sus vidas terminan muy dramáticamente. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué? Si lo tenían todo. Tenían fama, tenían riqueza, tenían toda una carrera exitosa. ¿Por qué terminan así? ¿Qué le pasa a estas personas? ¿Acaso no debieron ser felices? ¿No debieron ser plenos? Cuando tú y yo analizamos lo que Dios establece, nos damos cuenta al final de que separados de lo que Él establece, no hay resultados favorables. Y ciertamente tú puedes tomar tu decisión y puedes caminar independientemente de lo que Él establece, pero de ahí a que te vaya bien, de ahí a que te sientas pleno, de ahí a que encuentres la respuesta a cuál es mi propósito en la vida y que tengas claridad, es muy difícil, es complicado. Lo que hemos visto en la vida de muchos es que no terminan teniendo claridad, sino estando aún mucho más confusos. Entonces, mi invitación en el día de hoy es a considerar lo que Dios dice acerca del propósito de vida. Y para esto quiero hablarte acerca de Jesús. Jesús vino a enseñarnos cosas que el Padre quería que entendiéramos con claridad. Jesús es el mejor ejemplo de un Dios que se quiere mostrar con amor, con delicadeza, con sensibilidad y que toma en cuenta nuestras vidas como algo valioso. Incluso Jesús dijo, no hay mayor dicha que dar la vida por un amigo. Jesús se mostró como nuestro gran maestro, como nuestro hermano mayor en la fe, como nuestro amigo. E incluso estuvo dispuesto a entregar su propia vida como sacrificio en beneficio de ti, de mí y de todos nosotros. Así que vale la pena considerar qué dijo Jesús acerca de nuestro propósito en esta vida. Porque quiero que entiendas, recuérdalo, cuando tú y yo no conocemos nuestro propósito en la vida, esto es igual a estar perdido, a estar extraviado y nuestra vida se vuelve mucho más confusa. Lo que pretendemos hacer y lo que queremos aprender, incluso a través de las palabras de Jesús que vamos a leer en un momento, es poder traer claridad a nuestra vida para sacar el mejor provecho de nuestra existencia en esta tierra. Veamos lo que Jesús tiene que decir. En el libro de Juan, Jesús dice,
Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Note lo que Jesús dice y hace énfasis en permanecer en Él y Él en nosotros, lo que denota que Jesús, es decir, Dios, quiere tener una relación contigo, conmigo y con todos nosotros. En pocas palabras, Él quiere que tú y yo vayamos por esta vida en compañía de Él, caminando juntos, teniendo una relación personal. Dice que alejados de Él nada podemos hacer. Sabes, la vida es mucho más simple, mucho más clara cuando nosotros tomamos en cuenta los principios que Dios nos comparte en su palabra, porque éstas traen claridad a nuestras vidas. Estas traen tremendo poder a nuestras vidas, porque cuando es lo contrario a estar extraviados. Recuerda que cuando estamos extraviados experimentamos confusión, frustración, incertidumbre y temor. Pero cuando tú y yo empezamos a considerar los principios que Él establece en su palabra, entonces nuestra vida se torna mucho más clara. Comenzamos a experimentar progreso. Así que hay una confianza plena de lo que estamos haciendo y esto produce en nosotros esperanza, valentía, arrojo. Y la vida entonces comienza a rodar, comenzamos a ganar velocidad y comenzamos a experimentar gran plenitud y satisfacción en todas las cosas que estamos logrando. Así que Jesús dice esto, Él quiere acompañarnos. También Él a su vez nos está proporcionando la fuente. Es decir, ¿cómo podemos tú y yo caminar en esta vida con claridad y firmeza? No solo considerando lo que nosotros conocemos y creemos, sino cotejándolo al mismo tiempo con lo que Él dice. Él nos proporciona la base y la base es una relación personal con Jesús. De esta manera caminaremos más contundente, más fuerte y más exitoso en la vida. Lo que podemos concluir entonces es: Dios desea que descubras tu propósito en la vida. Así es, Él no nos dio la existencia para vivir confundidos, para vivir llenos de incertidumbre, frustrados o ser presas del temor. No, nos dio la vida para avanzar, nos dio la vida para descubrir, crecer, para poder alcanzar todos estos propósitos, los sueños que tenemos. Y Él quiere acompañarnos en este proceso. Por eso nos dejó su manual, nos dejó la palabra, nos dejó todos estos principios que harán que nuestra vida sea mucho más firme y mucho más contundente y mucho más clara a la hora de tomar decisiones, a la hora de contestar o hallar respuesta a todas estas preguntas acerca de nuestra existencia como tal. Sabes, cuando tú caminas en la vida conociendo con determinación, con claridad, tu propósito en ella, entonces funcionarás muchísimo mejor. Es más, los que están a tu alrededor te van a poder interpretar y leer mejor. Seguramente has conocido personas con las cuales te has querido relacionar a un nivel más profundo, pero no las descifras. Son personas que dicen una cosa y hacen otra. Tú quieres ser su amigo, pero a veces no sabes ni cómo elogiarlo o cómo los ofendes. Son personas que son difíciles de leer, difíciles de descifrar, porque están confundidas acerca de quiénes son y realmente para qué están aquí en esta vida y qué puedes hacer con ellos y qué no puedes hacer con ellos. Sí, seguramente te has encontrado con personas así. Esto sucede cuando estas personas caminan en la vida y no tienen claridad acerca de quiénes somos. Ahora, imagínate el tremendo impacto que es poder conocer plenamente para qué estás aquí en esta vida, cuál es tu propósito en esta vida. Imagínate los tremendos efectos que va a producir en tu matrimonio, con tu pareja,
Y no solo con tu pareja, sino en la relación con tus hijos. ¿Sabías que en la medida que nosotros que estemos claros de quiénes somos y cuál es nuestro rol y cuál es nuestro propósito, en esa medida nosotros podremos encaminar y empoderar y orientar a nuestros hijos? ¿No te encantaría a ti que tus hijos caminen por la vida sabiendo realmente quiénes son, cuál es su propósito en esta vida, a dónde dirigirse, cuál es su objetivo, la dirección, y no estar tan confundidos como tantas personas en esta vida? Así que lo que hoy quiero que aprendas y lo que hoy quiero que te lleves, y ha sido el propósito por el cual he estado compartiendo estos minutos contigo, es lo siguiente: ignorar el propósito de mi vida es igual a estar perdido. Sí, como lo oyes, ignorar el propósito de tu vida es igual a estar perdido. Quiero animarte que salgas de ese estado. Quiero animarte y ayudarte con esta serie. Espero que la sigas aquí. Esta es la primera sesión y vayas con nosotros avanzando semana tras semana para que tú puedas ir hallando respuesta a todas estas preguntas y entiendas que no conocer tu propósito en la vida, ignorar tu propósito en la vida, es igual a estar perdido. Deseo que ya no estés perdido. Deseo que sigas adelante, que tengas claridad para tomar las mejores decisiones, para invertir mejor tu tiempo, tus recursos, tu dinero, para tener decisiones más acertadas y puedas experimentar mayor satisfacción y mayor plenitud en el resto de tu vida. Que tú puedas ser realmente una guía clara para quienes comparten vida contigo, bien sea tu cónyuge, bien sea tu familia o bien sea tus amigos. Te conviertes en un canal de bendición, en una persona que pueda orientar y guiar a otros en esta travesía llamada vida. Así que lo que quiero que hagas esta semana y quiero invitarte a hacer es: consigue el libro Una vida con propósito de Rick Warren. Esta serie va a estar ambientada, basada en lo que este libro enseña. Tendremos 6 sesiones igual a esta y vendrá una cada semana. Y si encuentras el libro Una vida con propósito de Rick Warren, te tomará aproximadamente 6 semanas también leer este libro, que tiene 40 capítulos, para leer un capítulo al día. Quiero dejarte esta herramienta, ubícalo en línea, cómpralo en tu tienda de preferencia y síguenos, acompáñanos en este proceso, en esta serie titulada El propósito de mi vida, ¿ok? Y puedas sacar el mayor provecho. Consigue el libro, comienza a leerlo inmediatamente, un día a la vez, y diviértete. Comienza a encontrar las respuestas que tanto has estado anhelando y espero que lo disfrutes. Por último, quiero hacer una oración por ti. Permíteme orar por ti para que Dios te acompañe en este proceso de encontrar respuesta al propósito de tu vida. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor y gracias por la oportunidad que me das de poder ayudar y hablar a muchas personas. Te pido que ayudes a mi amigo y a mi amiga que están viendo este video y que ellos puedan experimentar satisfactoriamente encontrar y conocer su propósito en esta vida y que esta serie pueda ayudarles para ellos caminar y crecer cada día. Ayúdales a encontrar este libro y que ellos puedan leerlo, Señor, y que tengan una experiencia que pueda transformar sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, recién comenzamos, así que te animo a que estés atento para el próximo video que se estrenará la próxima semana. Síguenos y continúa con nosotros descubriendo tu propósito en la vida. Nos vemos.